Es un gusto saludarles, jóvenes. En este caso, vamos a continuar con la resolución de la prueba número 4 de esta semana. Bueno, jóvenes, recordemos que esta actividad o las pruebas en este caso consiste en copiar una vez la pregunta y dos veces la respuesta correcta. No olvide que se debe de copiar toda la pregunta, no solo el numeral. Y la respuesta correcta igual se copia todo lo que aparece ahí, no solo el inciso. Por favor, tomen en cuenta esto si usted desea adquirir la totalidad de su punteo. Esto se hace, en este caso, para repasar, recordemos, y para mejorar nuestra comprensión lectora. Bueno, en este caso habla el texto sobre alguien llamada Eusebia Moyo. Dice la pregunta 1. Señale el tema central del texto. Y cuando nosotros leemos, porque recuerde que parte importante es leer primero el texto, para poder entender la pregunta y así resolver la misma. Bueno, entonces, es que Eusebia, la cantante folclórica más pequeña del mundo. Esa es la respuesta correcta, según lectura. Y acá dice, se colige, o sea, se infiere, entendemos, se nos presentan tres enunciados. Y en este caso, los enunciados dice primero, las afecciones pueden afectar el rendimiento de un cantante. Número 2 dice, Eusebia Moyo desdeña el lugar de su nacimiento. Número 3, no solo por su voz, es famosa Eusebia Moyo. Bueno, entonces, esos tres enunciados, en este caso, hay dos que se menciona o que entendemos o que interpretamos al leer el texto. Y en este caso, por eso se infiere, entendemos que es, aquí tenemos las opciones A, B, C y D, y son los enunciados 1 y 3. Porque sí, según acá, las afecciones, las enfermedades pueden afectar que un cantante pues no se desempeñe correctamente en este caso en el escenario, y que ella, en este caso de Eusebia, no solo es famosa por su voz o porque puede cantar muy bien, no, sino que es por su tamaño, porque como ya vemos acá, ella mide 84 centímetros. Por eso habla que es la cantante más pequeña, folclórica más pequeña del mundo. Bueno, la número 3 dice, es una idea contenida en el texto. Y dice la respuesta, es posible que Eusebia Moyo quiera ser reconocida más por su voz que por su estatura. En el caso, ella habla que le gustaría que no solo notaran en este caso su tamaño, sino que reconocieran y que le dieran en este caso, pues ese lugar, también por su voz, por cómo esta persona se desempeña como cantante, por toda su trayectoria, en este caso, como cantante, no solo por su tamaño. Bueno, y lo digo con todo respeto. La número 4 dice, se puede afirmar, después de leer este texto, nos habla sobre una periodista, en este caso una escritora, que ingresó pues a lo que sería un table dance, un burdel, para poder investigar sobre ese ambiente, para ir más allá, ¿verdad? De solo de lo que nosotros podemos imaginar o ver desde fuera, porque la perspectiva cambia.
Entonces, como una periodista, era necesario que ella se integrara en ese mundo. Entonces, se puede afirmar de estos 4 enunciados es que la autora del texto había practicado estilos de baile antes. Ahí lo menciona, que había tenido práctica de otros bailes, ¿no? Ahí en ese trabajo. También se deduce del texto, nuevamente tenemos 3 enunciados. Y según dice, la autora tuvo que cambiar de opinión sobre el trabajo del table dance. El trabajo del table dance no tiene una paga desdeñable, o sea, se podría decir que se gana bien, ella lo averiguó. Y la número 3 dice, los moralistas no verían bien a las bailarinas del table dance. Bueno, entonces, recordemos que desde la perspectiva de esta persona que fue a investigar, haciendo un reportaje periodístico profesional, entonces ella saca esas 3 conclusiones y la respuesta es que todas, porque sí, los 4 enunciados se dicen dentro del texto, ¿no? Ella cambió de opinión de cómo es el ambiente realmente, que no es como a veces uno lo puede imaginar. Tampoco estamos diciendo que se debe de hacer, ojo, ¿verdad? Bueno, la número 6 dice, señala el título del texto, y acá entendemos que es breve testimonio de la entrada al mundo del table dance. Y acá, ¿qué significa extrema en el texto? Ojo, siempre tomemos en cuenta esto cuando la pregunta mencione en el texto. ¿Por qué? Porque no olviden que una palabra puede tener varios significados. Entonces, dependiendo lo que dice el texto, puede tener un significado diferente al que yo conozco. O cuando lo escribo en el buscador y me aparecen los sinónimos, una infinidad de sinónimos. Entonces, ¿cuál sería? Tiene que ser, en este caso, según lo que estamos leyendo. Y acá, extrema se refiere a crítica, o sea, es algo serio, complicado. Bueno, seguimos. Número 8 dice, el texto se infiere que aquí se refiere a la literatura naturalista. Y sí, aquí, como usted puede ver, habla sobre la literatura naturalista. Luego dice, número 9, según el texto, la literatura neoclásica habría sido utilitarista. Y sí, aquí lo dice. En este caso, pudo haber sido. Bueno, acá luego dice la número 10. Del texto se concluye que la literatura naturalista muestra una realidad social. En este caso, trata de mostrar cómo es realmente una sociedad. Esa es la intención de este tipo de literatura. Ir y mostrar cómo viven las personas independientemente de la sociedad en que estén, en la época en que viven. Bueno, seguimos. La número 11 dice, el tema del texto es, y cuando nosotros leemos acá, nos habla sobre un diluvio. Entonces habla, relato sobre el diluvio. Y luego dice, según el autor, el texto es un relato mítico, porque acá dice una fábula. Y una fábula, en este caso, es un cuento fantástico, que no existe, que no es real. Bueno, y habla de misticismo. Bueno, entonces seguimos. La número 13 dice, el tema fundamental que aborda el texto es el de la verdad del método científico. Aquí, en este caso, habla sobre un contraste de temas, sobre lo que es el credo religioso o la religión, hablando de forma general, ¿verdad? Y la ciencia. Y en este caso, el tema que trata ahí es el método científico, las etapas que viven las ciencias
para demostrar científicamente de que algo es real, es verdadero o es falso. A eso se entiende el método científico. Bueno, número 14 dice avanzada. En este texto, ojo, nuevamente, en el texto significa sofisticado. Luego, número 15, la definición que el autor da de verdad técnica es de carácter eminentemente, dice, práctico. En este caso, lo hace de una manera para simplificarlo, para no entrar, por eso incluso aparece entre comillas, para no hacerlo tan difícil de entender, ¿verdad? Bueno. Luego vamos a la número 16. Dice, ¿qué se puede concluir sobre Europa? Y ese dice, la respuesta tiene una idea unificadora. Acá nos habla que a pesar de todo lo que vive, en este caso, ha vivido ese continente, tiene un gran proyecto de integración de naciones, sociedades, culturas. Bueno, eso lo vemos porque lo que es Europa hoy en día, hay una parte que se llama la Unión Europea, donde convergen ciertos países. En este caso, los países, o la mayoría de esos países, son potencias mundiales económicas. Luego dice la 17, según el texto, ¿qué se infiere de las habilidades? Bueno, acá la respuesta dice que se adquieren con el trabajo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que tendrás que esforzarte un poco más. Que entonces habla de esforzarse. Entonces habla de aprender. Habla entonces de practicar. Bueno, una de las situaciones en las cuales nosotros queremos hacer algo, así como acá, necesitamos practicar lo que es la comprensión lectora. Si queremos mejorar. Si no se lee, si no se hace este tipo de evaluaciones, si no se hace este tipo de trabajo, entonces es difícil que nosotros podamos crecer. En toda actividad nosotros necesitamos practicar. Bueno, luego dice la 18, según el texto, la palabra viable significa realizable. O sea, viable es que se puede llevar a cabo. Bueno, eso es realizable. La 19 dice, Jaime estuvo intranquilo mientras esperaba los resultados del examen que le realizaron en el instituto. ¿Cuál de las siguientes palabras es un sinónimo de intranquilo? Y bueno, nosotros le llamamos nervioso. También se le podría decir ansioso. Bueno. Número 20 dice, el sombrero del hombre mayor fue llevado por el aire. ¿Cuál sería un sinónimo de mayor? Ojo, aquí dice el hombre mayor. Entonces entendemos que es un hombre, entonces le podríamos decir de la tercera edad. Entonces por eso la respuesta es anciano. Ojo, nosotros acá a veces utilizamos la palabra ruco. Pero eso incluso no necesariamente tiene que ser un anciano o la tercera edad. Algunos se lo dicen de esa manera a lo que es sus padres. Y solo es, digamos, no y pasan de 40 años, por ejemplo, y le dicen así, de esa manera, cuando tienen mucha confianza. Bueno, vamos, la 21. El orate casi acaba con las plantas. ¿Cuál es un sinónimo de orate? Es demente o también loco, como nosotros comúnmente le podemos llamar. Luego dice, ¿cuál es un antónimo de difuso? Difuso es igual a decir opaco, empañado. Entonces, el antónimo, porque recordemos que es lo opuesto, es lo contrario. De difuso es claro. Bueno,
Dice la 23. ¿Qué significado tiene la palabra propicio en el texto? Ojo, recordemos que es según el texto. Dice ya que es un entorno propicio, o sea, adecuado. La 24 dice, ¿cuál es un antónimo? Ojo, lo opuesto de la palabra paralelo. Paralelo significa que va a la par de algo. Y un antónimo, lo opuesto de paralelo es perpendicular, porque perpendicular significa que en un momento se unen. Y como se unen, entonces es lo opuesto de paralelo, porque paralelo va a la par de algo, pero nunca se toca, nunca se une. Bueno, 25 dice, cuando el texto dice caudal, significa que es abundante. A eso se entiende que es abundante. 26, cuando el texto dice pautas, significa que, ojo, dice acá, necesario establecer con rigor ciertos criterios y pautas de aceptación o rechazo de la información. Entonces, pautas en este contexto es reglas, establecer entonces criterios y reglas. Número 27 dice, cuando el texto dice plantear significa que es proponer. Aquí estamos o vamos a proponer, en este caso, algo. Seguimos el texto de Albert Einstein, dice 28, número 28, según el párrafo 2. ¿Cuál es la idea principal? Y en este caso, en el párrafo 2 nos habla sobre que publicó la teoría de la relatividad espacial, que de hecho acá nos habla y que es de lo que a él se le conoce más. Por eso habla también en la pregunta número 29. Según el párrafo 1, ¿cómo fue considerado Albert Einstein? Y en este caso, el más popular físico del siglo XX. Fue muy conocido, fue muy famoso, fue popular. Según el texto, Albert Einstein, en la número 30, era de origen judío. ¿Por qué? Porque acá nosotros leemos, en este caso, sobre quién era, dónde nació, dónde estudió, pero nos dice que era un físico alemán de origen judío. Entonces, por eso nosotros decimos que sus ancestros eran de Israel. La respuesta a la número 30. La 31 dice, según el texto, por su trabajo, se dice que Albert Einstein se convirtió en un ícono de la ciencia. Bueno, dije, según hoy en día, las personas que dedican a la ciencia, matemáticos, físicos, bueno, para ellos es un referente. Para ellos es el personaje más relevante, más importante, ¿verdad? Si ellos lo vieran como un dios, así lo verían ellos, ¿verdad? Bueno, la número 32 dice, según el texto, lo más importante por lo que ganó el premio Nobel fue y aquí es algo que la gente a veces confunde. Él ganó un premio Nobel, en este caso son premios que se dan a científicos en diferentes áreas, en diferentes ciencias, y él ganó un premio Nobel por sus estudios de estudios fotoeléctricos. Bueno, y en la 33 dice, ¿cuál de estas es una mentira? Va relacionado a la 32 porque muchos, incluso yo hasta cuando leí esto, cuando estaba estudiando sobre Einstein, me di cuenta porque uno, como les digo, uno conoce muchas cosas de Einstein sin verlo en profundidad. Y se le conoce más por su teoría de la relatividad. Y uno creería que gracias a esa teoría de la relatividad es de que él ganó un premio Nobel. Pero no, esa es una mentira. El
Nobel lo ganó por este estudio, más no por el trabajo de la relatividad. Bueno, continuamos. En la número 14 dice, según la tabla, recordemos esta tabla que tenemos acá. Bueno, dice, según la tabla, el país es más caro para visitar entre los que se citan a continuación. Dicen que es Puerto Rico, porque cuando nosotros hacemos la suma de estos datos, acá, 215, 130, 25, 80 y 85, cuando hacemos la suma, es el país más caro para visitar. La 35 dice, según la tabla, ¿qué país es más caro para eventos? Entre los que se citan. Y acá dice eventos y cuánto vale o el costo para ingresar a esos eventos. Entonces, nuevamente vemos que es el que más cobra y tiene pocos eventos. Dice, según la tabla, ¿qué país es más barato para eventos? Entre los que se citan a continuación, dice el más barato, dice que es Colombia. ¿Por qué es Colombia? Porque tiene 10 eventos y vale 65. No se confundan porque muchos podrían pensar, es Costa Rica porque vale $50, pero no, porque solo tiene 8 eventos, mientras que acá son 65, pero tiene más eventos. Igual acá, este es $60, pero solo tiene 8 eventos. Este igual $60, pero solo tiene 4 eventos. Entonces, por eso sería este, Colombia. La 37, según la tabla, ¿qué país tiene mejor hotel y precio entre los que se citan a continuación? Y acá dice hotel y precio. Acá es alojamiento y es Perú, porque vale $90 y es un hotel de 5 estrellas, o sea, muy barato, porque ve acá en Estados Unidos un hotel de 5 estrellas vale $200. Igual en Puerto Rico un hotel de 4 estrellas, o sea, ni siquiera es de 5, vale 215. Entonces, por eso entendemos que acá este es el más barato y es de 5 estrellas. Incluso miren, este en Panamá es de 3 estrellas y vale 180, el doble de lo que vale en Perú. Bueno, la 38 dice, según la tabla, ¿qué país es más caro por milla para viajar entre los que se citan a continuación? Y dice que es Colombia. Acá tenemos millas, transporte. Entonces tenemos que Colombia son 100 millas y vale $170. Bueno, seguimos. Dice número 39, la interpretación errónea que consideró a la doctrina de Epicurea como, y acá nos dice, degradadora de la naturaleza humana. Bueno, según acá nos habla sobre un pensamiento de los epicureos, y en este caso, cómo se puede malinterpretar. Y cuando se malinterpreta lo que ellos dijeron, entonces según los que lo malinterpretan o lo que no entienden su teoría o lo que ellos decían, en este caso es que la naturaleza, según para ellos, lo ven degradada. Bueno, entonces la 40 dice, ¿de qué se les reprochaba a los epicureos? Acá dice de reducir la felicidad al placer sensorial. En su teoría, ellos mencionaban algo y según lo malinterpretaban, de que para ellos, según decían, que según ellos, la felicidad solo estaba en el placer sensorial, o sea, solo a través de los sentidos, porque aquí hace una comparación entre un animal que es el cerdo y el humano. Y decían ellos en su teoría, pero no estaban diciendo que era únicamente el único medio para ser felices, que eran los sentidos. Entonces, no, es por la mala interpretación, es que ellos decían que según solo a través de los sentidos se puede ser feliz.
Luego dice la 41, ¿en qué consistía la auténtica felicidad para los epicureos? Y habla en la gratificación de las facultades humanas. Y aquí nos habla, en este caso, que hay algo más aparte de únicamente lo que nosotros percibimos a través de los sentidos. La 42 dice, ser conscientes de nuestras facultades hace que tengamos un concepto más elevado de la felicidad. Nosotros tenemos que estar conscientes, según su teoría, de todo lo que nosotros somos para ser realmente felices. Y por último, ¿cuál de los siguientes sería el título apropiado para el texto leído? La concepción epicurea de la felicidad. Como usted se dio cuenta, estamos hablando de la felicidad desde la perspectiva de los epicureos. Bueno, seguimos. La 44 dice, el Estado se origina sobre la base, y dice, del convenio en hombres. Aquí nos hablan sobre algo de política y arte. Y en este caso se habla que el Estado es un convenio entre hombres. Luego dice el 45, principalmente en qué ha imitado el arte humano a la naturaleza. Bueno, recordemos que el humano siempre ha imitado las cosas que ve a su alrededor y lo imita y lo copia, lo plasma, en este caso el arte, la pintura, lo dibuja un paisaje. Pero según el humano, según el texto, ha imitado, ha copiado de la naturaleza a él mismo, según vemos acá. Y ese según mismo se le llama la creación de Leviatán. O sea, Leviatán, según este texto, es el nombre que se le da a una república o a un estado. Seguimos 46. Analógicamente, el cerebro humano sería equivalente a el gobierno que rige al estado. Digamos, un país es un estado. Y alguien, en este caso, es un cerebro. El cerebro de ese lugar, del estado, es el gobierno. O sea, las personas que gobiernan. Ese sería un equivalente a decir, ¿verdad?, que el cerebro de un estado es el gobierno. La 47 dice, ¿cuál sería el título más apropiado para el texto leído? Y es el origen del Estado, porque como ya vimos, encontramos de dónde se origina el Estado. Ya vimos en este caso que el humano se refleja en sí mismo, en el Estado. Bueno, entonces por eso hablamos que es el origen del Estado. Y también vimos el equivalente a qué sería el cerebro en un Estado. La 48 dice, la fuerza y la capacidad de desenvolvimiento estatal reside en la soberanía. Seguimos, 49. Si el autor escribiera al compás de su ingenio, entonces, bueno, aquí nos habla sobre una persona, en este caso, escritor, y si éste escribiera a la misma velocidad de lo que él imagina, de lo que él piensa, sería un escritor prolífico, o sea, él tendría muchos libros publicados, él escribiría mucho, pero no. Acá nos dice que prácticamente solo está en su imaginación, no lo plasma físicamente. La 50 dice, el hijo de la fantasía del autor es su idea. Acá nos habla sobre sus hijos. En este caso es su fantasía. Y cuando habla de su fantasía se entiende que son ideas que están en su mente, nada más.
Y acá nos dice en el fragmento la musa, o sea, su inspiración. A eso se refiere cuando hablamos de musa. Inspiración. ¿Quién lo inspira? En este caso es su propio ingenio. Y por último, ¿a qué actividad específica estaría abocado el autor? A la literatura. Esta persona, en este caso, la actividad, el trabajo, la profesión que desempeña es la literatura.